Qué bendición, hermanos, estar en la presencia de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios por los proveedores del alimento espiritual. Está con nosotros en esta tarde un pastor, pues él es de casa, así lo hemos visto y así lo queremos. Y le hemos invitado para que nos comparta el mensaje. Teníamos muchas ganas de escucharlo. Sabemos que está bastante ocupado y le hemos dejado descansar de nosotros por un tiempo, pero la iglesia empieza a inquietarse y a preguntar: ¿por qué no ha predicado el hermano? ¿Por qué no ha predicado el hermano? Entonces yo sé que está en su corazón, también en el mío. Y es un gusto que recibamos la palabra de Dios de labios del pastor Enrique Conklin, y le damos a Jesús un aplauso por su vida. Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Le digo al pastor, cuando en el distrito pues alguien no predica en mucho tiempo, pues dice, estará en disciplina. Pero es una bendición estar aquí con ustedes una vez más, y sobre todo en el mes de mayo. El mes de mayo es especial por muchas cosas, ¿no, hermanos? El mes de mayo es el día del trabajo, es el día de la batalla de Puebla y el día del cumpleaños de mi esposa. Es también el cumpleaños de la pastora, el 11 de mayo, y luego el 16 de mayo del pastor. Entonces el mes de mayo pues es muy, muy especial, ¿no? Y sobre todo el 10 de mayo, el Día de las Madres. Entonces creo que lo hace muy especial, pero sobre todo la presencia de Dios. Me gustaría compartir con ustedes en esta tarde una porción bíblica basada en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Es solamente el versículo 28, muy conocido por todos nosotros. El apóstol San Pablo se dirige a la iglesia de Roma y, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dice estas palabras: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Les gustaría orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu dirección, pero sobre todo, Señor, tu ministración a través del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades y conforme al propósito tuyo en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, estamos en tus manos. Amén y amén. En esta tarde quiero hablarles del tema lidiando con los sucesos adversos. Pues ya no sé cómo está la situación con la pandemia, hermanos, porque no sé si ya vamos de salida o cómo están los pronósticos, porque de repente veo a mis alrededores y las circunstancias me dicen que ya vamos de salida, porque veo a todos relajados, bueno, no a todos, pero así a la mayoría, y veo las circunstancias mucho más tranquilas que antes. O sea, es notorio. Pero también hay otros pronósticos, que viene una tercera ola y no sé qué cosas, ¿no? Entonces no sé si estamos en pandemia o pospandemia, a eso me refiero, pero sin duda alguna vamos saliendo de un tiempo muy crítico porque esto nos afectó de diferentes maneras a las familias. Por ejemplo, hay familias que les afectó fuertemente en lo emocional y en lo espiritual, pero también hay otras familias que lo experimentaron en lo físico y en lo material. Gracias a Dios por su protección, por su gracia para con nosotros, pero precisamente, hermanos, es la gracia de Dios en el tiempo que estuvo más crítico la situación de la pandemia,
Yo tuve problemas con mi automóvil, tenía un solo automóvil para viajar y todo ese tiempo tuve que estar viajando a la ciudad de Tijuana cada semana y a veces 2 veces por semana en autobús, en lo más crítico de la pandemia. En muchas ocasiones me tocó ver que la gente no guardaba los protocolos de seguridad, me tocó verla con cuestiones respiratorias muy delicadas arriba de los autobuses. Yo me veía un poquito exagerado, pero cumplía con todo mi protocolo. Llevaba mi cubrebocas, llevaba mi gel, llevaba mi aerosol, pero sobre todo iba bien orado, hermanos. Me cubría con la sangre de Cristo, encomendaba al Señor mi salida y mi entrada, pero no dejaba de poner lo que correspondía a mi parte. Yo me subí al autobús y gracias a Dios que casi siempre me tocó un asiento solo. Entonces yo llegaba y echaba Lysol y luego sacaba una toallita de alcohol y donde iba a poner mis manos, pudiera parecer exagerado, pero donde iba a poner mis manos y todo eso, pues limpiaba con alcohol y ya después me sentaba cómodo, echaba todo en una bolsita y me echaba gel en mis manos y con mi cubrebocas siempre. Entonces no estaba de más pues implementar las medidas de seguridad, pero sobre todo confiaba en Dios y hasta este momento el Señor nos ha guardado a mí y a mi familia. Estamos muy agradecidos con ello, hermanos, y esa es la dinámica de Dios. Son los tratos de Dios con cada persona. Lejos sea de mi parte decir que es porque han menguado espiritualmente o porque tienen un pecado las personas que pasaron por estas situaciones. Lejos sea de mí decirlo eso, pero hay maneras diferentes en las que Dios trata con cada uno de nosotros. Me tocó ver familias, conocidos muy cercanos que enfermaron del COVID y al menos aquí en México, hermanos, supe que sus tratamientos eran muy costosos. Entonces no solamente era la zozobra de estar batallando con la enfermedad, entraron algunos de ellos en crisis de fe y entraron también en crisis económicas porque los tratamientos eran muy costosos. Entonces, aunado a esto, pues la recesión en cuanto al trabajo, los sueldos y todo lo relacionado con la pandemia. Entonces es un momento crítico. Por eso les digo que yo ya vislumbro que vamos de salida, porque he visto cómo se ha restaurado la economía, cómo la mayoría se han reincorporado a sus trabajos. Y en medio de todo esto creo que la iglesia hemos aprendido a confiar más en el Señor y a refugiarnos más en el Señor. Entonces venimos saliendo de un momento muy crítico. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido de este momento tan crítico? Lo que la historia nos dice, hermanos, es que siempre ha sido así. Así lo registra la historia. Los grandes moveres de Dios siempre han sido precedidos por tiempos muy difíciles. Escuché precisamente una profecía de un ministro del Señor ya afinado, David Wilkerson. Él vivía en Washington y él, unos 5 años antes de morir, él dio una palabra profética y dice que él veía muchas escuelas cerradas, oficinas cerradas, y él empieza a hacer un listado de muchas actividades que cesaron. Habla de un cierre, pero dentro de todas esas actividades enumeradas también mencionó a la iglesia. Veo la iglesia del Señor también cerrada a causa, él no utilizó la palabra pandemia, él utilizó la palabra peste, a causa de una gran peste. David Wilkerson fue conocido por la veracidad de la palabra que dio, y algo que me conmocionó en lo más profundo de mi corazón es que dijo: pero después de esto el Señor me muestra que viene un gran mover de Dios sin precedentes sobre su pueblo. Entonces nos resta, hermanos, confiando en la veracidad de los mensajes que el Espíritu de Dios le dio a este hombre, lo que la historia nos ha legado y también
las promesas escritas en la palabra, debemos de estar a la expectativa que viene un gran mover de Dios. Viene un gran mover de Dios para su pueblo. Algo más que me llamó mucho la atención de un pastor llamado Bill Johnson. Bill Johnson citó en una ocasión la porción de la escritura de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, cuando el apóstol San Pedro dice, guiado por el Espíritu Santo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice este pastor, no tenemos ningún problema en desarrollar una teología de la humillación. La mayoría de las veces nos encanta hablar de la humillación, e inclusive a veces hasta parecemos un poquito crueles y nos gusta que Dios trate en especial con algunas personas. Estoy hablando desde la perspectiva humana, hermanos. Y Bill Johnson decía, desarrollamos a la perfección una teología de la humillación, pero pasamos por alto la teología de la exaltación, porque la palabra de Dios en este verso de Primera de Pedro 5:6 dice que seremos humillados o humillados bajo la poderosa mano de Dios, pero debe de tener un propósito, que Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Diga conmigo, cuando fuere tiempo. Hay otro autor, hermanos, que me gusta leerlo en mis devocionales diarios. Yo no sé pronunciar el inglés, entonces lo tengo que decir a mi manera, hermanos. Warren Wiersbe. Él habla acerca de lo siguiente, dice: cuando usted y yo sufrimos profundamente, lo que verdaderamente necesitamos no es una explicación de parte de Dios, dice, sino una revelación de Dios, porque todos sufrimos sin excepción. Así que él dice, cuando usted y yo sufrimos profundamente, lo que verdaderamente necesitamos no es una explicación de parte de Dios, sino una revelación de Dios. Necesitamos ver cuán grande es Él. Necesitamos recuperar la perspectiva de lo que hemos perdido. Cuando sufrimos, las cosas se desproporcionan y necesitamos una visión de algo mucho más grande que nosotros mismos para poder lograr que se ajusten a una nueva dimensión de la vida, que es la vida del Espíritu. El apóstol San Pablo lo explicaba de esta manera. Él dice a los corintios, no mirando, les dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Dice, pero las que no se ven son eternas. Entonces San Pablo presenta una perspectiva de cómo visionamos los creyentes. Pablo, por lógica o en base al fundamento de la verdad, él manejaba una teología 100% trina. Él desarrolló por el Espíritu Santo una teología 100% trina. Él le dijo a la iglesia de Tesalónica, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guárdese irreprensible hasta la venida del Señor. Era tripartito. Él tenía bien definida su doctrina, pero cuando va a la práctica lo resume en una dicotomía, porque él lo aplica de la siguiente manera: la vida del espíritu y la vida de la carne, o el hombre carnal y el hombre espiritual. Y es precisamente aquí donde en ocasiones nuestras perspectivas se distorsionan, porque a veces no vemos de acuerdo a la perspectiva de Dios. Entonces nuestros criterios empiezan a fallar cuando empezamos a ver por el lente equivocado, porque la palabra es clara. Y San Pablo mismo también había dicho anteriormente, porque antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios, hermanos, no está improvisando, no está preparando algo, ya lo tiene preparado. Dios es previsor, por naturaleza. Constantemente la Escritura nos refleja acerca de la providencia de Dios. Hablar de la providencia de Dios es hablar del cuidado previsor de Dios.
Dios anticipadamente desarrolla las cosas porque quiere que nosotros las descubramos y andemos en ellas, pero estas cosas deben de ser en el Espíritu. Ciertamente existe el factor novedad, y la Biblia dice: aquí hago nuevas todas las cosas, pero lo dice desde la perspectiva humana, porque son nuevas para ustedes, pero no para Dios. ¿Me explico? Entonces, bajo este tenor, a veces nosotros, hermanos, nos desproporcionamos, y en estas circunstancias necesitamos tener una visión de algo mucho más grande que nosotros mismos, y debemos de enfocarnos en Dios y en sus proyectos. Hay otro hombre relacionado precisamente a los sucesos adversos de la vida cuando no los comprendemos. Este hombre llamado Christopher dijo: tengo 1,000,000 de preguntas que hacerle a Dios, pero cuando me encuentro con Él, todas desaparecen de mi mente y no parece que eso importe. Porque nada, absolutamente nada, hermanos, puede igualar la bendita presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios, se terminan los temores. Estando en la bendita presencia de Dios, cesan los cuestionamientos. Estando en la bendita presencia de Dios, las tormentas más grandes se convierten en calmas. Es por ello sumamente necesario cultivar nuestra comunión con Él. San Pablo le dijo a los romanos, quiero manejar este versículo de la siguiente manera. Lo quiero fraccionar en 3 partes. Pablo dice: y sabemos. Esta palabra "y sabemos" habla de una convicción, habla precisamente de un cuidado previsor, habla de una seguridad, habla de algo previamente diseñado. Pablo categóricamente dice: y sabemos. Habla de una seguridad que no deja lugar a ninguna duda, a ningún cuestionamiento. Y cabe señalar que Pablo está hablando bajo la dirección gloriosa del Espíritu Santo. Y él dice: y sabemos, dando firmeza a las palabras. ¿Con qué razón? Él dijo, hermanos, que sabía que el que le había llamado era poderoso para guardar su depósito para aquel día. ¿Con qué razón le dijo también a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin? Una confianza plena en el Salvador. Y esta confianza precisamente emanaba de esa bendita comunión. San Pablo cada día estaba dispuesto a morir a sí mismo, cada día estaba dispuesto a renunciar a sí mismo, cada día estaba dispuesto a ir a la cruz, y decía: con fin o con el único propósito de conocerle más a Él. Es ahí precisamente donde se disipan todas las dudas y todos los temores. En su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra desde ahora y para siempre. Dele un aplauso al Señor. Entonces San Pablo dice: y sabemos, hablando de un cuidado previsor de parte de Dios. Y fíjese, la segunda parte o la tercera parte dice: y sabemos a los que conforme. O sea, sabía, estaba 100% seguro que Dios obraba en conformidad a. ¿En conformidad a qué? Vuelvo a repetir, Dios por el Espíritu dice que Él preparó cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, para que nosotros, hermanos, anduviésemos en ellas. Las preparó para nosotros, pero dice que estas se disciernen en el Espíritu, bajo la óptica del Espíritu, bajo la vida del Espíritu, bajo la comunión del Espíritu. Y eso es a lo que nos reta la vida cristiana. Por eso San Pablo decía: y sabemos. Hablando precisamente este versículo 28 de Romanos 8, nos habla de un parteaguas
Hablar de un parteaguas nos habla precisamente de una separación, de un antes y un después, porque San Pablo primero establece, y sabemos, hablando como de un presente o un pasado presente, me explico. Y luego cuando habla de la conformidad, conforme a los propósitos, habla de un futuro, y no solamente de un futuro inmediato, habla de un futuro distante. En otras palabras, los planes de Dios abarcan la eternidad y no solamente determinados tiempos de nuestra vida, abarcan el pasado, el presente y el futuro. Y San Pablo estaba 100% seguro de ello, que Dios siempre estaba actuando en conformidad a propósitos propósitos que había desarrollado para aquellos a quien Él ama. Y la Biblia dice que de tal manera Dios nos amó que ha dado a su Hijo unigénito. Y por eso también San Pablo en este mismo tenor, dice: aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, bajo esta perspectiva, debemos de ver la vida o las circunstancias de una manera diferente. Todas las circunstancias obedecen a los propósitos eternos de Dios. ¿Cómo lidiamos con los sucesos adversos? Yo sé, hermanos, que bajo la perspectiva humana no hay muchas explicaciones, porque por naturaleza o por razonamiento humano tratamos de omitir o de rechazar aquellas circunstancias, aquellas situaciones, aquellos sucesos que nos son difíciles de digerir. Pero es muy diferente bajo la perspectiva del Espíritu. San Pablo también dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada día más excelente, eterno peso de gloria. Entonces debemos de tener la convicción, lo entendamos o no, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios actúa a favor de nosotros, y que indiscutiblemente de la circunstancia que se nos presente va a redundar para bien para cada uno de aquellos que el Señor ama, y va a obedecer a sus propósitos eternos, no frívolos, no pasajeros, no terrenales, eternos. Dios siempre está pensando en la eternidad para nosotros. ¿Con qué razón Dios tuvo que decirle en una ocasión a Jeremías: Jeremías, tus pensamientos, tus planes, tus propósitos no son los míos? Permítame leerle Jeremías capítulo 32, versículos 39 y 40 en otra versión. Dice la palabra de Dios: haré que haya coherencia, le dice Dios, entre tu pensamiento y tu conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Este es nuestro gran problema, hermanos, que en ocasiones no hay coherencia. También el pastor Bill Johnson dijo en una ocasión, dice: la Biblia está llena de promesas de Dios, llena de verdades eternas, pero lo cierto es que solamente creemos aquello que practicamos. Y Dios le dice a su pueblo a través del profeta Jeremías: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman. Hermanos, el temor de Dios no es para limitarnos. El temor de Dios no es para amenazarnos, no es para subyugarnos. La palabra de Dios establece claramente para qué es el temor de Dios: para su propio bien, dice Dios, y para el de sus hijos. Porque solamente actuando bajo el temor de Dios hacemos las cosas de manera correcta, hacemos las cosas con un ingrediente o con un énfasis de eternidad o espiritualidad. Y estas cosas, hermanos, no solamente redundan en la vida presente, sino también en la vida eterna.
Y Dios no está interesado únicamente en bendecirnos a nosotros, sino también a nuestras generaciones posteriores. Por eso quiere que aprendamos a tener coherencia entre nuestros pensamientos y nuestra conducta. En otras palabras, quiere que actuemos como verdaderos hijos de Dios. También dice el versículo 40: haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. En otras palabras, Dios una vez más hace la promesa, aquella que nos repitió el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A Jeremías le dijo: nunca dejaré de estar con ellos, en pandemia o sin pandemia, en enfermedad, en circunstancias difíciles, hermanos, en sufrimiento, en bonanza, en tormenta. Dios siempre prometió estar con nosotros. ¿Con qué razón San Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de tener esta convicción. Pero a veces entramos como a un regateo con Dios y queremos condicionar a Dios a nuestros criterios. Queremos marcarle la normatividad nosotros a Dios, cuando somos nosotros los que nos tenemos que sujetar a Él. Lidiando con los sucesos adversos, nos enseña que debemos de comprender el mover o el obrar de Dios y esperar solamente en Él. Por eso Dios le dijo a Jeremías: haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta. Quiero compartir con ustedes esta historia. Dice: mucho tiempo después de que Abraham y Sara habían abandonado toda esperanza de experimentar este gozo, el gozo de ser padres, dice, pudieron sostener en sus brazos a su propio hijo. Hubiera sido fácil para ellos perder la esperanza cuando el cumplimiento de la promesa no sucedió en la forma y el tiempo en que ellos esperaban. No obstante, la confianza de ellos en el Señor fue más grande que su perspectiva humana, mayor que sus dudas. Aún en medio, hermanos, del silencio de Dios, aún en medio de las circunstancias que no entendamos, Dios es mayor que cualquier duda que se pueda presentar, porque Dios en ocasiones guarda silencio. No sé si usted recordará que el apóstol San Pablo estaba lidiando con un aguijón, una enfermedad, una prueba en su carne. Y la Biblia dice que le pidió una vez y no recibió respuesta alguna de parte de Dios. La Biblia no marca de cuánto fueron los lapsos de tiempo, pero la Biblia sí dice que le habló 3 veces, le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. La primera vez se lo pidió y no hubo respuesta, hubo un silencio de parte de Dios. Una segunda ocasión y volvió a haber silencio de parte de Dios. Tercera ocasión, no sé cuánto tiempo pasó, hermanos, y hay respuesta de Dios, y la respuesta no es la que él había preconcebido. Le dijo: no, Pablo, ese aguijón vas a lidiar con él, bástate mi gracia. Después Pablo pudo entender el propósito de ese aguijón. Dice: me fue dado este aguijón para ubicarme, para equilibrarme. Este aguijón en su momento me causó dolor, no lo entendí, no lo razoné, pero comprendí que fue para que no me exaltare sobre medida, fue para mantenerme humilde, fue para tratar Dios directamente conmigo para mi propio bien. ¿Están conmigo? Entonces, al igual que Abraham y Sara,
El Señor, la confianza en el Señor fue más grande que su perspectiva humana y mayor que sus dudas. Dios también le dijo en otra ocasión a Jeremías, porque una y otra vez Dios nos tiene que hablar de sus proyectos, una y otra vez Dios nos tiene que hablar de sus planes. Con Jeremías Dios habló infinidad de veces, y una vez Jeremías hizo el berrinche como usted y como yo: ya no más, Señor, ya no más. Al igual que Pablo, al igual que Elías, mejor quítame la vida. En una crisis, pero de repente, dice él, había un fuego que era más fuerte que yo. Quise resistirlo y no pude. ¿Sabe por qué se presentaron estas situaciones en Jeremías? Porque no estaba viendo bajo la óptica de Dios, porque no sabía lidiar con los sucesos adversos, no los comprendía. Y cómo me gustaría decirles, hermanos, que es fácil entenderlos o discernirlos, pero es el trato especial para con cada uno de nosotros. Dios le tuvo que decir a Jeremías en sus momentos de crisis. Le dijo de estas palabras, de esta manera: Jeremías, yo te conozco desde antes que nacieras y te di, dice, te conozco desde antes que nacieras y estaba involucrado en tu sueño, Jeremías, para hacerte profeta. Antes de que tú existieras, yo ya había desarrollado un plan para ti. Antes de que te concibieran, yo ya había tenido un sueño grande para ti. Hermanos queridos, Dios, aún antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía. No existe el factor sorpresa de Dios, de nosotros hacia Dios. No le tomamos desapercibido, y aún así Él nos ama, aún así Él es paciente para con nosotros. Es por ello que nosotros debemos de comprender la manera en que Dios obra a favor nuestro. Número 2, lidiando con los sucesos adversos, debemos de ejercitar la paciencia. Me gustaría en este momento la palabra paciencia dividirla en dos: paz y ciencia. O sea, hermanos, cuando hay un verdadero conocimiento de Dios, hay paz en nuestros corazones. Debemos, en medio de las circunstancias difíciles, aprender a esperar en Dios. Yo no estoy diciendo que no sean dolorosas, yo no estoy diciendo que no produzcan ciertas reacciones en nosotros. Sabe que hay una porción de las Escrituras que hablan precisamente de Asaf, un salmista. En el Salmo 73 me impactó tanto la vida de ese hombre. Ese hombre dijo en una ocasión: ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Y luego habla de los impíos, que los impíos prosperan, pero dice: mi situación es completamente diferente. Y si usted lee el Salmo 73, desde Asaf no tiene ninguna duda en creer que Dios es bueno, porque de repente mira a algunos de sus hermanos, los ve fortalecidos, los ve prósperos, los ve bendecidos materialmente, y dice: no tengo la menor duda de que Dios es bueno para con su pueblo. E inclusive hace un análisis todavía más profundo bajo otra óptica y mira a los impíos y dice: hasta los impíos son prosperados, haciendo sus chuecuras y todo, pero son prosperados. Pero en cuanto a mí, dice, casi resbalan mis pies, casi caigo. Y dice: en mi corazón y mi alma había como punzadas. Y está hablando de una situación crítica, porque está haciendo una comparación, está haciendo una evaluación humana de su vida. Se está comparando con sus hermanos. Dice: no tengo duda cuando veo a otros de que Dios es bueno, pero cuando analizo mi propia vida,
Veo que mi corazón está lastimado, veo que hay crisis de fe, veo que hay circunstancias que me hacen dudar en ocasiones. Mi corazón siente punzadas, estuve a punto de caer y de resbalar. Pero ¿sabe qué más sigue diciendo Asaf? Aún con todo esto, dice, me mantuve a tu lado, aún en medio de todo mi dolor, aún en medio de todas mis crisis, aún en medio de todas mis incomprensiones, aún en medio de todas las situaciones adversas, me mantuve a tu lado, dice. Y dice, y tú me tomaste de mi mano derecha. Y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y en el versículo 10 del Salmo 73, Dios le dice a Asaf: Asaf, ciertamente voy a hacer volver a mi pueblo aquí, y aguas en abundancia serán excavadas para ustedes. Hermanos, el secreto de todo esto en las circunstancias difíciles, aun cuando no las comprendamos, aun que nuestras dudas sean grandes, Dios es más grande que nuestras dudas. Tenemos que mantenernos firmes y sin lugar a dudas Dios nos tomará de la mano derecha y nos va a conducir a esos lugares de delicados pastos, porque Dios se comprometió en pastorearnos por siempre. Ciertamente hay circunstancias que no vamos a entender. Ciertamente hay circunstancias que van a lacerar nuestro corazón, pero nos resta esperar en Él. Esto habla, hermanos, de una fe auténtica, de una fe extrema. ¿Con qué razón un hombre de Dios, cuando estaba pasando por circunstancias difíciles, aún sus propios amigos se volvieron contra él, y aún su propia familia, y le dijeron: ¿qué tipo de fe, qué tipo de fidelidad tienes? Mejor maldice a Dios y muérete. Y él dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él me mantendré firme, porque yo sé que mi Redentor vive. En medio de toda circunstancia, sé que hay familias aquí también que perdieron seres queridos. Sé que hay familias que enfrentaron situación difícil en la enfermedad. Sé que hay familias que enfrentaron situaciones económicas difíciles. Pero la Biblia dice que solamente por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Viene un nuevo amanecer para tu vida. Mantente firme en el Señor, espera en Él. Hay una definición de paciencia que también saqué de otro de los devocionales que llevo. Me gusta leer varios devocionales a la vez. No es presunción, hermanos, pero tengo, como los devocionales son pasajes cortos, leo 5 devocionales diarios. Y uno de ellos es un devocional clásico que se llama En pos de lo supremo. De hecho tiene un lenguaje antiguo, pero es un devocional muy hermoso. En pos de lo supremo, en ese devocional, Oswald Chambers dice lo siguiente. Dice: paciencia no es lo mismo que indiferencia. Indiferencia es aislarse de la batalla. La paciencia implica la idea de alguien enormemente fuerte y capaz de resistir todos los asaltos. Lo vuelvo a repetir: paciencia no es lo mismo que indiferencia. Indiferencia es aislarse de la batalla. La paciencia implica la idea de alguien enormemente fuerte y capaz de resistir todos los asaltos. Poseer la visión de Dios es la fuente de la paciencia, pues nos proporciona la inspiración verdadera y necesaria. Así que seamos pacientes. ¿Sabía usted que el Padre Celestial tiene el anhelo de que nosotros nos asociemos a Él? Él responde a veces de diferentes maneras a nuestras vidas y nosotros las malinterpretamos. Nosotros nos fijamos en el problema, pero Él mira el panorama en general. Nosotros buscamos la intervención, Él busca
a hijos e hijas que se parezcan a Él, que actúen y que vivan como su Hijo Jesús. Hay momentos en los que Dios solamente nos va a dar promesas en lugar de respuestas, porque Él quiere nuestra participación para que nos convirtamos en creyentes maduros que le van a representar bien. Él quiere que su pueblo demuestre su corazón por la humanidad y se conviertan en una parte de la respuesta. O sea, en otras palabras, Dios a veces contesta con promesas porque quiere que nosotros seamos la respuesta para muchos. ¿Están conmigo? Trayendo sanidad, liberación y el espíritu general de avance en cada situación concreta. En otras palabras, Dios nos quiere usar como sus instrumentos. Por esa razón, Dios le dijo a sus discípulos en una ocasión: por tanto, vayan y hagan discípulos. Y también les dijo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Por gracia recibiste, dad de gracia. Dios quiere en muchas de las ocasiones que nosotros seamos las respuestas. Es por eso que Dios en ocasiones actúa o responde de muchas maneras que nosotros a veces malinterpretamos, porque nosotros a veces, queridos hermanos, tenemos ideas preconcebidas. Permítanme darle un ejemplo que en ocasiones ya les he dado. ¿Se acuerdan de aquel general leproso llamado Naamán? ¿Se acuerda? Dice la Biblia que estaba leproso y va ante el profeta, y el profeta simplemente le dice a su criado: ve y dile que se zambulla 7 veces ahí en el Jordán. Y el siervo del profeta sale y le da la palabra, y el general dice: pero ¿cómo? Yo pensé que iba a salir y que iba a invocar el nombre de su Dios y que iba a caer fuego del cielo, y se hizo toda ahí una película de ciencia ficción. Y se va molesto, da la media vuelta y se va sin su bendición, y la iba a perder. Pero su siervo le dice, apela a su egocentrismo. Yo creo que era un narcisista. Apela a su orgullo, a su egocentrismo, y le dice: general, si el profeta le hubiera pedido una cosa difícil, no la hubiera hecho. Y lo convenció de que fuera y se zambullera 7 veces en el Jordán. Y una vez que lo hizo, dice la Biblia que su piel se le puso como piel de bebé. Pudo obtener su bendición, pero estuvo a punto de perderla precisamente por tener ideas preconcebidas. En muchas ocasiones estamos así nosotros. Dios siempre responde la oración. A veces nos dice espera, a veces nos dice sí, a veces nos dice no, pero en muchas otras ocasiones nosotros perdemos nuestra bendición por nuestras ideas preconcebidas. Tenemos que aprender, familia, a lidiar con los sucesos adversos y tener la firme convicción que tenía Pablo. Y sabemos que somos amados de Dios, y sabemos que los que somos amados de Dios, Dios diseñó un propósito. Dios actúa en conformidad a ese propósito, y lo entienda o no, en este momento lo que estoy viviendo, en su debido momento va a redundar para bien. Denle un aplauso al Señor. Quiero terminar con lo siguiente: la intervención de Dios. Dios siempre va a intervenir, hermanos, a favor nuestro. Mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros cuando Dios nos responda? ¿Vamos realmente a discernir su respuesta o va a pasar por alto? Hermanos, porque la Biblia da muchos ejemplos donde Dios está actuando y donde Dios está hablando, y hay personas, hay multitudes, hay pueblos que permanecen indiferentes, e inclusive hay otros que se rebelan a lo que Él está ejecutando. Una de las cosas más difíciles de la vida es esperar sin una aparente razón.
Por eso les decía lo que dijo Job. Sus amigos, para los amigos de Job, como lo estaban viendo todo desde una perspectiva razonada, humanista, para ellos no había ninguna otra conclusión más que Job de seguro es un pecador. Job lo más seguro es que lleva una doble vida. Job le están saliendo sus trapitos al sol. Job está pagando lo que debe, pero no lo ven desde otra perspectiva eterna. Entonces para ellos las cosas eran difíciles. Para él aparentemente la vida era muy difícil porque era esperar sin una razón. Pero aún así Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. La palabra hebrea traducida esperaré significa esperar con confianza. Job perseveró cuando tenía todas las razones para abandonar. En realidad, Job estaba seguro que ni la muerte ni la vida, ni la muerte ni la misma vida lo privaría de ver a Dios. Job estaba seguro que ni la muerte ni ninguna circunstancia ni nada lo privaría de ver a Dios. ¿Cómo respondemos, hermanos, a los sucesos adversos en la vida? Esto es una tarea que nos debemos de dar, o es lo que yo llamo la tarea del redescubrimiento. ¿Por qué es redescubrimiento? Porque en determinado momento Dios ya nos las reveló, nos las mostró, pero muchos de nosotros nos mantuvimos pasivos. Y esta es una tarea única y personal. Usted se tiene que dar a la tarea de descubrir lo que Dios tiene específicamente para usted, porque sus circunstancias no son mis circunstancias, sus problemas no son mis problemas. Por ahí decimos: nadie sabe lo que lleva el costal sino el que lo trae cargando. Entonces, bajo el contexto de los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos de darnos a la tarea de descubrir lo que Dios nos está mostrando. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, y Él no desampara la obra de sus manos, sino la confirma. Hermanos, antes de orar, yo quiero decirte, en varios pasajes de la Escritura, Dios nos muestra que Él siempre estaría con nosotros. Le dijo a Jeremías: siempre estaré con ellos. Lo dice a través de Isaías: cuando pases por el agua o por el fuego, no te anegarán ni esta arderá en ti, porque el Señor está contigo. Jesús dijo: yo estoy todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de ustedes. En este momento tan difícil que estás pasando, Dios está contigo. Hermanos, Dios te comprende. Sabe que humanamente hay momentos que se te acaban los argumentos, se te acaban los razonamientos. Así lo expresó también Asaf: estuve a punto de resbalar, mis pies casi tropezaba, dice, mis pies casi resbalaban, pero aún así me mantuve a tu lado y tú me tomaste de la mano derecha. ¿Por qué no te pones de pie? Y yo quiero decirte, en medio de tus circunstancias, quiero decirte que Dios es fiel. En medio de tus circunstancias, quiero decirte que Dios sigue siendo poderoso. Ahí, como estás de pie, quiero traerte a la memoria otra situación similar. Un día Dios, con uno de sus siervos que tenía un trato especial, le empezó a revelar lo siguiente. Se llamaba Daniel. Le empezó a mostrar a Daniel, hermanos, la situación
tan crítica en la que estaba viviendo. Ustedes conocen la historia de Daniel, cómo estuvo en 2 imperios, las situaciones tan críticas que enfrentó. Pero dice la Biblia, hermanos, que Dios se manifestó en medio de esa situación tan crítica. Y yo siempre he relacionado esto cuando las personas se caen, porque dice que se manifestó uno semejante a hijo de hombre, y dice que Daniel cayó postrado. A veces la presencia de Dios es tan fuerte que la persona no se puede mantener en pie. Su físico se debilita y cae humillado ante la presencia de Dios. Esa es la razón de caer en ocasiones de las personas. Hay algunas que se dejan caer solas, pero hay otras que caen ante la majestad de Dios. Y este era el caso de Daniel, hermanos.